Ok, pues estamos en una serie nueva. ¿Cuántos se acuerdan cómo se llama? Empezamos el domingo pasado, a ver si estáis atentos. ¿Cómo se llamaba? Muy bien, el compromiso de Juan el Bautista. Las redes ayudan, ¿verdad? También a acordarnos de las series, porque el domingo lo escuchas y entre semana tienes un refuerzo, salen las frases, sale el mensaje, después sale el reel, sale el YouTube, la predicación. Entonces, como que en la semana también lo hacemos para que nuestro corazón siga meditando en la palabra que Dios trajo el domingo. El domingo Dios nos habla, pero luego nos toca meditar y rumiar, ¿verdad? Todo eso que Dios nos ha hablado y permitirle que Él extienda más esa palabra en nuestro corazón. Y descubriendo la historia de Juan el Bautista, en la semana he estado leyendo, no es un personaje que yo manejo mucho, no, hay personajes en la Biblia que porque te gustan más las historias o porque se enlaza más ahí tu corazón, como que los conoces más y profundizas más. Reconozco que Juan el Bautista no era un personaje que yo había leído o estudiado mucho, pero en la semana leyendo sobre él sí se ha enganchado en mi corazón también a esta historia. Es increíble la enseñanza que nos deja y el legado tan impresionante de una vida tan entregada y tan comprometida como el título de esta serie, que es la de Juan el Bautista. Él dedicó su vida a estar comprometido por la causa de Cristo. Él dedicó sus días, sus fuerzas, todo lo que él era desde el vientre de su madre, que Dios lo llamó para que fuera apartado, para que fuera consagrado para él. Él dedicó toda su vida para abrir ese camino y que la gente conociera a Cristo, a ese verbo hecho carne, a ese Salvador que venía. Él dedicó su vida para eso. Y hoy quiero hablarte un poquito, por supuesto con su vida, de una palabra que a lo mejor te es un poco extraña o si la conoces, pues a lo mejor no aterrizamos del todo la potencia que tiene esta palabra, y es consagración. Quiero hablar de consagración porque compromiso conlleva consagración. Estamos aprendiendo y recién iniciamos con esta serie el poder que tiene una persona comprometida. Aprendíamos la semana pasada cómo una velita, ¿os acordáis? Cómo representaba nuestra vida y cómo Dios enciende a las personas que se comprometen, cómo esa luz de Cristo, ese poder de Cristo en nosotros a través del compromiso se activa. Es vivo, es útil a través de nuestras vidas cuando nos comprometemos. Ahora, ¿qué es la consagración? Porque esta palabra es un término que no solo se aplica al ámbito cristiano o al ámbito de iglesia, es una palabra que se puede aplicar para muchos más usos. Literalmente, la definición de consagración o la definición que yo creo más entendible para nosotros, la consagración es la dedicación de nuestro tiempo, de nuestras fuerzas, de nuestra visión, de nuestros sueños a una causa. Ahora, consagración no solamente, como digo, es para los cristianos, es para la iglesia. Yo encuentro que mucha gente se consagra para una causa. Me acordaba preparando el mensaje en mi colegio cuando yo era adolescente, tenía una compañera, no éramos súper amigas, pero sí que dejó una marca, su estilo de vida me impresionó, me impactó. Y me acordaba preparando el mensaje, se llama, no, estará viva todavía, hace mucho que no la veo, se llama Arantxa. Y ella se dedicaba a hacer gimnasia rítmica. ¿Cuántos aquí saben lo que es la gimnasia rítmica? Pues yo no sé muy bien de qué va, pero el potro, las cuerdas, no sé qué, los saltos. Y ella realmente tenía una vida dedicada para las competiciones que había al año de gimnasia rítmica. Yo recuerdo verla, una vida totalmente dedicada, que hasta yo me admiraba y la preguntaba, pero chica, ¿tú cuándo tienes tiempo para, no sé, para divertirte, para ver la tele, para hacer cosas que la gente, los chavales de 13, 14 años se acostumbran a hacer? Ella no había decidido renunciar a todo eso porque toda su meta y toda su causa era presentarse a esas competiciones y obviamente ganar. Lo mismo un atleta, ¿no? Cuando alguien va a ir a las Olimpiadas, cuánto más aún, ¿no? Son cada 4 años, ¿verdad? Las Olimpiadas. Hay gente que todos los 4 años anteriores se las dedica consagrado a esa causa que es voy a ir a las Olimpiadas como atletismo o la parte que sea de deportiva, y voy a ir a ganar y consagro mi vida estos 4 años para prepararme para ese día. A veces son 10 minutos, ¿verdad?, de una carrera. En el caso de la gimnasia rítmica, ¿qué puede durar una actuación de gimnasia rítmica? 10 minutos, 15 a lo más, no lo sé, y creo que 15 ya sería mucho. Dedicas años, tiempos, horas
días y días. Yo me acuerdo, mi amiga Arancha, ellas teníamos el horario, jornada de colegio, salíamos a las 5 de la tarde y yo le pregunté, incluso yo fui a verla alguna competición ahí en el Polideportivo de Aluche y yo le preguntaba, pero a ver, ¿tú qué haces? Ella salía del colegio a las 5 y se iba directamente al entrenamiento. O sea, no lo que estamos acostumbrados, no, que el chaval descanse, su merienda, su programa preferido de tele, no, no. Ella se iba directamente al entrenamiento. Su entrenamiento duraba hasta las 10 de la noche. Eso quiere decir que en una etapa escolar, a las 10 de la noche, cuando tú terminas de entrenar, ¿qué te toca hacer? Los deberes. Ponte tú un chaval de esa edad, después de entrenar toda la tarde, de haber madrugado y estar todo el día en el colegio, a las 10 de la noche ponte a hacer las tareas y ponte a estudiar, y más cuando hay exámenes, trabajos, de todo. Acabas de terminar todo eso a las 12 o la 1, rápido, pues me imagino cenas algo rápido y te vas a dormir y al día siguiente madrugas y volver a empezar. Creo recordar que apenas descansaba un día a la semana. No lo tengo esto tan claro este dato, pero creo que solo un día a la semana descansaba de entrenar. Eso es consagrarse a una causa. O sea, no te hablo de un deporte que lo practicas pues para estar en forma o porque te apetece, te distrae, no, no. Hablo de un deporte que entrenas para en la competición ser el mejor. Eso es realmente dedicarse a una causa, a esa competición, ¿verdad? O en el caso de los atletas a esas olimpiadas. Lo mismo sucede con un estudiante, ¿no crees? ¿Cuántas veces has visto un estudiante, carreras a veces súper complicadas como es medicina o algo de química o no sé, cosas así súper dedicadas y tú ves esa gente estudiante que consagran unos años para la causa y la meta que es acabar esa carrera y poder tener ese oficio que tanto persiguen? Porque, por ejemplo, un médico pues no es tan romántico como pensar, ay, qué bueno, quiero ser médico, mi bata, que me va a quedar mi bata blanca, mi endoscopio aquí colgado. No solamente es soñar con eso, sino que hay todo un camino de consagración y de trabajo para conseguir esa meta, ¿sí o no? Y ves a esos estudiantes que durante 4 o 5 años, lo que dura la carrera, todos sus amigos el fin de semana salen a tomar algo, salen a dar una vuelta. ¿Y dónde está el estudiante? En casa, estudiando. Y qué aburrido es eso, ¿verdad? Saber que todos tus amigos están por ahí, pero tu causa, tu meta pesa mucho más que el placer en ese momento de salir, de disfrutar, de ir al cine. No, no, yo tengo una meta, yo tengo una causa y yo estoy dedicado a esta causa. Eso significa consagración. Para el consagrado, sea la causa que sea, es un asunto de tener muy claras las prioridades en su vida. El consagrado, aunque le atraigan otras cosas, por ejemplo el estudiante, aunque le atraiga te están llamando, te están escribiendo un WhatsApp, venga, vente, aunque tiene una atracción por hacer algo, pero sus prioridades están tan marcadas, están tan firmes en su interior que no se mueve de esa causa y de esa consagración y ese compromiso. Para el consagrado no es, si hay un deseo, pero no hay una batalla interna, porque yo ya he tomado una decisión de la causa que yo persigo y de dedicarme a esa causa. Entonces sí puede haber una atracción de otras cosas, pero no hay pleito, porque lo he definido, lo tengo claro, sé para lo que vivo. Para el consagrado tampoco hay dualidad en el corazón. No sé si te has sentido así alguna vez, pero cuando no tenemos claras nuestras metas, andamos como ahora para acá, ahora para allá, según la semana, según el día, porque no hay una claridad de objetivos, no hay una claridad de metas, no sé a qué consagrarme y depende cómo vaya el viento esa semana, pues para allá tiraré o me dedicaré más a esto o al otro. Eso se llama dualidad en nuestro interior. Como que tenemos dos personas, depende, o 3 o 4, depende de la situación. Pero para el consagrado es tan clara la meta que no hay dualidad en su interior, está firme en lo que persigue, está firme y aunque vengan muchas situaciones yo tengo firme lo que persigo. No hay deseos que luchan en mi corazón, que en cierta manera sí los hay, pero no ganan porque yo tengo claro la causa que persigo. Ahora, si llevamos la consagración a nuestra causa que es Cristo, imagínate la potencia de una vida consagrada. Imagínate el peso de una persona que no solamente ha conocido a Jesús y ha recibido de sus bondades, de su amor y su gracia, sino que ahora ha decidido vivir por su causa. Dedicar, como hemos dicho, consagración, su vida, su tiempo, sus fuerzas, su interés, sus sueños a esa causa que es Cristo. Y uno de los ejemplos más grandes, hay muchos en la Escritura, pero uno de los más grandes de una vida consagrada a la causa de Cristo es Juan el Bautista.
Es impresionante ver porciones de su vida, una vida no muy larga, un ministerio corto, una vida no llegó hasta los tantos de años, fue rápido su ministerio, fue mucha preparación, pero fue una vida desde el inicio hasta el final consagrada para Jesús, consagrada para que los demás vieran a Cristo Jesús, a quien él ya había conocido, visto, a quien él ya había abrazado en su corazón, y por eso podía él abrir el camino para que otros le vieran. Hay el versículo que leyó David la semana pasada, te lo recuerdo, no hace falta que lo busques, que es Juan 3:35, que con eso arrancamos la serie. Ese versículo, que son palabras de Jesús hablando sobre Juan el Bautista, dice: él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Y David nos hablaba de esa luz, ¿verdad?, que brillaba por el compromiso, como Dios la encendía. Pero fíjate también en la otra parte que dice que ardía. Hay una parte muy importante en la consagración, que es el fuego. El fuego de Dios es imprescindible para una vida consagrada, para una vida que se compromete a vivir para Jesús, a ya no vivir por mis propias causas, a ya no vivir por mis propios intereses. Estas son decisiones muy fuertes internamente que uno tiene que tomar. Y a ya no vivir por lo que a mí, por la corriente que mi mente me lleva, por los deseos de mi corazón. No, ahora voy a vivir por su causa. Es una vida que innegablemente lleva añadido el fuego de Dios. Dice la Biblia en Hebreos que nuestro Dios es un fuego que consume. Y ese fuego tiene esa peculiaridad, que consume todos los demás deseos, que consume todo lo que nos aleja, todo lo que nos impide, que quema todo en nuestro interior y nos aviva y nos hace arder y nos trae pasión para vivir una vida entregada 100% a Jesús. Cuando hablamos de fuego, obviamente nos viene a la cabeza el altar. El patrón del Antiguo Testamento, donde había un altar que se ofrecían sacrificios, y esos sacrificios, esos holocaustos, obviamente tenían que tener fuego. ¿Sí me explico? No hay fuego si no hay sacrificio. El fuego era para quemar los sacrificios, el fuego era para quemar los holocaustos. Había unas leyes específicas de cómo echar la sangre, de cómo colocarlo, de cómo se tenía que quemar. ¿Sabes que el holocausto tenía que ser quemado por completo? Hasta que eran puras cenizas, y el sacerdote tenía que recoger las cenizas y colocarlas al lado del altar. O sea, el fuego consumía absolutamente todo. Es necesario sacrificio para que haya fuego y para que haya una vida consagrada. Ahora, hoy no vivimos bajo ese patrón del Antiguo Testamento. Hoy ya no traemos un cordero, no traemos un animal, no traemos un sacrificio. Eso era para ofrecer ofrendas al Señor, era para expiar nuestros propios pecados. Era el sistema que había en ese tiempo para que fuéramos limpiados de nuestros pecados y pudiéramos acercarnos a Dios. Ya no estamos bajo ese antiguo pacto, ya no funcionamos así. Hoy en día Jesús es el Cordero que pagó todos nuestros pecados una vez y para siempre. Él murió y ahí se llevó toda nuestra maldad y todos nuestros pecados. Eso es un gloria a Dios. Eso es un gracias, Jesús, con todo tu ser. Ahora, llevado a nuestros días, la Biblia enseña, y eso sí lo vamos a leer, cómo hoy tú y yo somos sacrificios vivos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que yo me tengo que poner ahora en el altar y traer fuego? No. Eso quiere decir que ahora la respuesta tuya y mía a quien Dios es, a lo que Él ha hecho, al sacrificio de Jesús, tiene que ser una vida entregada, una vida en sacrificio para Él, una vida que ha decidido vivir para Jesús. Vamos a leerlo, está en Romanos 12. Romanos capítulo 12, versículo 1, dice así, lo conoceréis muchos por el discipulado también, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
Fíjate que este versículo es el inicio de Romanos 12, es el versículo 1, y los estudiosos hablan de, bueno, nuestros estudiantes con la asignatura de Romanos nos podrían hacer un máster ya de Romanos, que fue espléndida esa asignatura el semestre pasado, pero hablan de que Romanos se divide en dos partes. Romanos del 1 al 11 habla de muchísimas cosas, es tan profundo, es tan importante el libro de Romanos, pero si extrajéramos lo neurálgico de los 11 primeros capítulos de Romanos, el mensaje central es la gracia de Dios, es el perdón de Dios, es las misericordias de Dios derramadas sobre nuestras vidas. Ahora, llegamos a la segunda parte de Romanos, del 12 al capítulo 15, donde nos habla de una vida práctica cristiana, donde nos habla de hábitos del cristiano, y muy práctico, muy entendible y muy bueno también. Pero la transición entre la primera parte y la segunda es este versículo. Versículo 1 del 12, por eso empieza diciendo, así que. O sea, eso quiere decir que si has comprendido el mensaje que de Romanos 1 al 11 te está diciendo, tenemos a un Dios que nos perdona, tenemos a un Dios que nos extiende gracia, tenemos a un Dios que nos da de sus misericordias. La misericordia de Dios es cuando Dios no te da y no me da lo que sí merecemos. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Por su misericordia somos librados todos los días de millones de cosas. Y si tú captas el mensaje del 1 al 11, de la misericordia de Dios que nos ha sido dada, de su gracia incomprensible, cómo Él nos da su perdón que no merecemos, cómo Él nos da su amor que no merecemos, esa obra de salvación, su sangre en la cruz. Si tú comprendes del 1 al 11, tú puedes empezar como empieza Romanos 12. Así que entonces yo voy a decidir dar mi vida como sacrificio para Dios. O sea, el compromiso y la consagración no es un tema de cuchillo en el cuello, comprométete. Ven más a la iglesia. Olvídate tanto de ocuparte en tus cosas y ocúpate de las cosas de Dios. No es un asunto de obligarte y decirte, no, sería puro legalismo, ¿verdad? Nos está enseñando este pequeñito versículo, pero tan profundo, que entregarnos como un sacrificio vivo al Señor, como una entrega total, como ese sacrificio que el fuego venga y mi vida arda para Dios, es por haber comprendido sus misericordias sobre mi vida, su amor abundante, su gracia, su perdón. ¿Qué otra manera encuentra de vivir el que ha conocido eso? Dímelo en serio. O sea, dicho de otra manera, la falta de compromiso y consagración no es tanto asunto de disciplina, sino no haber tenido una revelación aún de lo que nos ha sido dado y regalado. Porque cuando tú entiendes lo que te ha sido dado de parte de Dios, cuando tú entiendes el camino que Jesús abrió con su muerte, que ahora tenemos acceso al Padre, que tenemos acceso a su presencia, que ahora podemos vivir libres de pecado, cuando tú entiendes todas esas verdades que enseña Romanos, algunas muy difíciles de comprender, pero cuando tú entiendes todo eso, ¿qué otra manera de vida vas a encontrar que no sea siendo un sacrificio vivo? Por eso termina el versículo diciendo, esto es vuestro culto, vuestra adoración racional. ¿No es razonable que si tú recibes ese regalo tan grande te consagres a la causa de Cristo? ¿No es racional? ¿No es entendible? ¿No es lógico? Que nuestra vida sea una pura adoración, un altar de adoración con fuego todo el tiempo, porque hemos decidido consagrarnos al que nos ha dado todo. Es lógico, es normal, es racional. Ahora quiero darte 3 puntos muy rápidos, mucho. Me voy a tomar los 5 minutos que me habéis quitado para dar el anuncio de Navidad, los voy a coger ahora. De cuál fue la causa de la consagración de Juan el Bautista. Porque ayer veíamos en servidores, y uno de los puntos, si estuviste aquí, si eres un servidor en la iglesia, hablábamos sobre por qué hacemos lo que hacemos. Es bueno pensar, es bueno ser analíticos, no ser criticones, ni juzgones, ni ser rayados en nuestra mente, pero sí ser analíticos, sí saber por qué hacemos las cosas. O sea, eso de hacer las cosas por inercia y de creer las cosas porque si no, hay que pararnos, hay que saber en lo que creo, hay que saber por qué hago lo que hago. ¿Cómo vas a defender tu fe y tu estilo de vida si ni siquiera sabes por qué lo haces?
¿Me explico? O sea, tenemos que ser entendidos en eso. Entonces, es bueno analizar, por eso he llamado a este punto y por eso la predicación se llama la causa. ¿Cuál es la causa de nuestra consagración? Y quiero hablarte cuál era la causa de Juan el Bautista, un hombre que indudablemente vivió consagrado y vivió en fuego todo el tiempo. ¿Sabes quién es el que trae ese fuego? Dios. Los sacerdotes traían el fuego, hacían el fuego, ponían la leña, pero hay varias ocasiones en la Biblia, ya es tarde, ya es por tiempo, no te lo leo, que literal dicen los versículos que Dios mandaba fuego desde el cielo, en 2 ocasiones. Nos muestra ahí la Escritura cómo ese origen del fuego es Dios mismo. Por eso el propio Juan anunciaba, ¿no?, que vendrá otro que os bautizará ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego. Juan estaba encendido en ese fuego. Su vida, su consagración son un testimonio. ¿Cuáles son las 3 que encuentro yo causas por las cuales él vivía consagrado? Número 1, Cristo mismo. La primera causa de su consagración que él perseguía y por la cual era todo su compromiso es Cristo mismo. Yo veo o analizo o pienso cómo muchas veces sí nos queremos consagrar o nos creemos que estamos consagrados con una buena causa, pensando que estamos consagrados para Jesús. Pero cuando analizamos o dejamos que el Señor nos muestre nuestras verdaderas intenciones, encontramos que no es Cristo la causa, a veces somos nosotros mismos. Muchas veces, con temor, ¿verdad? Tenemos que ir al Señor a que Él escudriñe nuestro corazón de muy poquito en muy poquito, porque rápido nos desviamos. Yo puedo consagrarme o pensar que me estoy consagrando y lo único que estoy persiguiendo es realizarme en mi ministerio. Sentir que estoy realizado, que estoy cumpliendo con lo que Dios quería de mí. Al final el fin soy yo mismo. O sentir que lo estoy haciendo bien para aquellos que dijeron que yo nunca iba a poder hacer nada bien para el Señor, para que vean como sí que puedo. Y son intenciones torcidas de nuestro corazón. Algunas no son tan malvadas como otras, pero al final nos desubican de la causa más importante en nuestra consagración, que debe ser Cristo. Juan eso lo sabía muy bien. Él en todo su ministerio en muchas ocasiones repite, porque le llegaron a confundir: ¿eres tú el Cristo? ¿Quién eres? Su mensaje llegó a ser tan influyente, 6 meses nada más de ministerio, pero 6 meses súper poderosos en el mensaje que él trajo. De todos los ámbitos vinieron a escucharle. Religiosos, cobradores de impuestos, o sea, de todos lados vinieron a escucharle. Judíos, no judíos, llegó a ser muy relevante su mensaje en ese corto tiempo. Y él siempre, porque la pregunta siempre era: ¿pero tú quién eres? ¿Qué nos estás diciendo? ¿Quién eres? ¿Eres el Cristo? ¿Eres Elías quizás? ¿Reencarnado? ¿Eres un profeta? Y él todo su mensaje cuando le preguntaban siempre los llevaba a Cristo. La prioridad de su corazón siempre fue Cristo. En toda su consagración él no persiguió otro motivo, otra intención, que era Jesús mismo. Se nos puede ir el corazón detrás de tantas cosas. Dentro de los ministerios que tú puedes pensar: sí, estoy sirviendo al Señor, hay tanto ego ministerial, hay tanto orgullo ministerial. Yo encuentro que hoy tenemos más ministerios que en todas las eras de la iglesia. En mi época, lo hablaba con mi hijo José el otro día, digo, 4 ministerios: el de niños, la alabanza, los sugieres, que ahora son staff, y el que ponía el pan y el vino, poco más. Porque ni siquiera había ministerio de limpieza, porque ahí veníamos todos y limpiábamos. Hoy tenemos miles de ministerios, multimedia, para las transmisiones, bienvenida, y gloria a Dios por eso. Pero a la vez es el tiempo donde vivimos menos consagración dentro de las iglesias. Más ministerios no es sinónimo de más consagración. Si hubiera más consagración dentro de cada ministerio, estaríamos todos tan encendidos, tan llenos de fuego y de pasión. Nuestras vidas nos importarían tan poquito, porque ese fuego consume todo tu interés, consume todo en tus intenciones, consume todo en tus planes. Es Dios consumiendo nuestro corazón. Y hoy estamos llenos de ministerios, pero llenos de ego en vez de consagración. Y te quiero leer el versículo, Juan capítulo 3. Me ha costado mucho elegir los versículos porque son todos muy buenos los que trata sobre Juan el Bautista, pero acompáñame a Juan capítulo 3, versículos del 26 al 30. Qué pena que no traigáis vuestras Biblias.
Qué pena que no subrayéis en vuestras Biblias y que os acomodéis a leerlo en una pantalla. De todo corazón os lo digo. Yo sé que estamos en la era digital y venimos con la pantalla, lo vemos ahí, pero ¿y si Dios te habla algo determinante en ese versículo? Sí, lo apunto en el móvil, no. O sea, tu Biblia, tu papel, que tú lees, que tú subrayas, que tú recuerdas. Una fecha, un subrayado. Qué pena que no se oigan ya Biblias. Juan 3:26. Dice así. Son palabras increíbles aquí de Juan el Bautista. Dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, porque él era maestro, él tenía sus discípulos, él tenía gente a la que él enseñaba. De hecho, incluso después de su muerte, aún en la época después de Pablo, ya después de Pentecostés y con la formación de las iglesias, quedaban discípulos de Juan el Bautista. Imagínate qué legado, ¿verdad? Dice, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Hablando de Jesús. Jesús con sus discípulos también bautizaban. Entonces, respondiendo Juan, dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. 28, y vosotros mismos me sois testigos de que dije, ahí te va, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. No sé cuántos de nosotros estaríamos dispuestos delante de un corro de gente que nos está adulando, que está admirando nuestras palabras, que está parada escuchándonos por lo que decimos, no por quién somos, sino por lo que estamos diciendo. No sé cuántos estaríamos dispuestos a no vendernos como no hizo él, a decir, que no me miréis a mí, que yo no soy Cristo, que yo no soy el Cristo. Mirarle a él, el que viene detrás de mí, el que ya era antes de que yo viniera. Y el versículo 29, que es tan profundo, no sé si Juan entendía lo que realmente estaba diciendo. Dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es muy profundo este versículo y muy profético. La esposa es la iglesia, el esposo es Cristo. Y está hablando de esa amistad con Cristo, esa cercanía a Jesús que nos lleva a cuidar a la novia. Pero bueno, eso es otra historia, ahora no vamos a entrar. El 30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Ese gran versículo, ¿verdad? Conocido por muchos de Juan el Bautista. Pero ¿realmente lo vivimos? ¿Lo perseguimos? ¿Lo buscamos? ¿Realmente hacemos de nuestra causa que cada vez más Cristo sea visto y que cada vez se me vea menos a mí? ¿Se sigue hiriendo nuestro ego cuando de repente nadie vio lo que tú hiciste? Porque la Biblia enseña que cuando Jesús es levantado, a todos atrae hacia Él. Él es tan increíble. ¿Por qué este mundo, por qué esta nación todavía no arde para Jesús? Porque la iglesia, en vez de levantar a Cristo, se sigue levantando a ellos mismos. Nos seguimos levantando a nosotros mismos porque no hay consagración. Hay muchos congregantes. Quizás en España es la época de más congregantes que estamos viviendo, quizás, seguramente, pero hay muy pocos consagrados. Y el fuego no viene por los congregantes, el fuego viene por los consagrados. El éxito en un ministerio no viene por tu trabajo, por el mío, viene por una consagración. Él es el autor del fuego, Él es el que manda el fuego, pero nuestras vidas tienen que ser esos sacrificios vivos, consagrados al Señor. Ahora, antes de pasar al punto 2, quiero decirte algo. Tú y yo podemos estar toda la vida cristiana y hasta irnos con el Señor sin consagrarnos. No hay pleito en el corazón de Dios por esto. O sea, no sientas que Dios está aquí desesperado, ¿no? Claro que Él quiere una iglesia consagrada, pero ni tú y yo ni vamos a perder la salvación por no consagrarnos, ni vamos a rebajar el amor de Dios hacia nosotros. Te consagres o me consagre o no, Dios nos va a seguir amando a la misma intensidad. ¡Wow! O sea, tú puedes llegar hasta lo último de tus días, no haberte comprometido, simplemente asistir, haber recibido al Señor, eres salvo, recibes su amor, vienes a la iglesia, 2, 3 cositas, lo justo hasta aquí, pum, y el amor de Dios no va a bajar de intensidad. Va a ser igual para el consagrado que para el no consagrado. Ahora, el consagrado es el que ve el fuego. El consagrado es el que ve arder su entorno, arder su ciudad en una pasión por Dios. Depende de los intereses que cada uno tengamos.
depende de lo que persigas y de lo que yo persiga. Pero el corazón de Dios nos va a amar igual. Número 2, lo segundo que fue la causa para Juan el Bautista es ser una voz que prepara camino para que otros conozcan a Jesús. Y rápido, vamos a Juan capítulo 1, versículo 23. Juan capítulo 1, versículo 23 es cuando él cita la tan conocida profecía que se da en Isaías sobre Juan. ¿Recuerdas la voz que clama en el desierto? Y yo pensando, leyendo esta semana sobre Juan, digo, ¿cómo será que Juan se enteró de que el profeta Isaías en ese momento estaba hablando de él? Qué interesante saber cómo se enteró, ¿verdad? Pienso que quizás su papá se lo contó, su papá un sacerdote entendido en las escrituras, hombres consagrados también su papá y su mamá. Lee ahí en Lucas de los primeros capítulos la historia de su nacimiento, es impresionante, sus papás también. Y no sé, pienso que quizás su papá se sentó porque Dios le escogió y le pidió como consagrado desde el vientre de su mamá. Sabes que a Juan Dios habló a sus papás de que fuera a Nazareo, que tuviera ese voto de nazareato que leemos en Números 6, pero con una pequeña diferencia. Cuando tú lees en Números 6, habla de que el que tome ese voto de nazareato y se consagre a Dios, que puede ser, dice el texto literal, hombre o mujer, a veces pensamos que solo iba para los hombres, pero es para ambos, el que se consagrara en ese tiempo en nazareato a Dios era por un tiempo determinado, no duraba toda la vida. En el caso de Juan no, Dios le llamó a ser nazareo toda su vida. Hay esos pelos, ¿no? Y esas imágenes que vemos de eso, cómo iba vestido y anduvo en el desierto, ahora lo vamos a recordar también. Pero Dios lo llamó desde el vientre de su mamá, Dios lo escogió para ser consagrado para él. Y cuando veo que aquí Juan cita el texto de Isaías haciendo referencia a sí mismo, digo, wow, qué bonito tuvo que ser el momento donde él descubrió que hace muchos años las escrituras hablaban ya de mí. Casi que quiero verlo, ¿verdad? Sobre una película, cuando él descubrió eso. Cuando él descubrió que hace... Porque fíjate que acaba el Antiguo Testamento y hay 400 años entre el Antiguo y el Nuevo, y el último profeta que se considera todavía del formato del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, es Juan, porque él estuvo y desarrolló su ministerio antes de que Jesús muriera y resucitara. O sea, estamos hablando de un profeta que toma el legado de profeta después de muchos años de silencio. O sea, el llamado de este hombre era muy potente y requería de mucho valor, por eso su mensaje fue tan relevante. Y cuando él descubrió, wow, Isaías está hablando de mí, qué increíble el llamado de Dios para mi vida, ¿no? Vamos a leerlo, el 23, dice así, vamos a leer desde el 22. Le dijeron, ¿quién eres? Pues ¿quién eres? Aquí se le estaban acercando sacerdotes y levitas, o sea, todo el mundo estaba expectante. De hecho hay otro versículo en otra parte que dice que había una expectación. Cuando Juan el Bautista hablaba había expectación por todos los lados. Imagínate, también yo creo que tuvo que batallar, ¿verdad?, con el éxito en esos meses. ¿Cuántas cosas abordó Juan el Bautista? Dice, ¿pero quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad en el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él abrazó no solo el llamado, sino lo que Dios ya había dicho que él iba a hacer. Y usó ese don, esa herramienta que Dios le había dado, su palabra, lo que él iba a hablar, lo que él iba a decir, y eso abrió y preparó los corazones para que cuando Cristo llegara, escucharan su mensaje. El mensaje de Juan no era fácil darlo, era un mensaje de puro arrepentimiento, a veces hasta insultando a los fariseos, a los legalistas. Su mensaje no fue fácil, él hasta antes de su muerte le cantó la gallina a Herodes, sabiendo que su vida estaba en juego. Y le dijo, ¿por qué te casas con esa señora? O sea, fue atrevido, fue audaz, pero supo usar la voz que era la herramienta que Dios le había dado. Habla la verdad. Hay un pasaje muy rápido, vámonos a Juan 10, 40 al 42. Juan 10, 40 al 42. Y dice así el propio Jesús, dice, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero habían estado bautizando a Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de Jesús, era verdad.
y muchos creyeron allí. O sea, lo que Dios había dicho muchos años antes, que por lo que Él predicara, el camino se abriría y muchos creerían en Jesús, sí se cumplió. No podemos decir que el ministerio de Juan fuera de señales y de prodigios. Aquí mismo la gente lo decía. No, a aquel no le seguían señales y prodigios, pero por lo que Él dijo, yo creí. Ahora, ¿qué propósito, qué Dios dijo de cómo te iba a usar? Y si te estás moviendo en aquello que Dios dijo de cómo te iba a usar. ¿Te estás moviendo según lo que ya Dios anunció y declaró sobre ti? ¿Aún lo estás descubriendo? ¿Lo descubriste y eso está dormido? ¿Estás caminando por otro lado por tu falta de compromiso y consagración con Dios, con esa causa? ¿Por qué no hacemos primero Cristo la causa y en segundo lugar lo que Dios ya dijo en qué nos iba a usar, qué iba a hacer con nosotros, lo que Dios ya declaró? Juan vivió y caminó por lo que Dios ya muchos años antes había dicho que iba a hacer con él. Y número 3 y último, ¿me ayudas, Anthony, porfa? Número 3, cumplió su llamado. Mira, el ministerio de Juan es uno, para mí el de Jeremías tiene el top en la Biblia, la verdad, de ministerios difíciles. Yo leo a Jeremías y digo, wow, yo no sé, yo hubiera tirado la toalla como él estuvo a punto en Jeremías 20, hasta aquí, Señor. Pero después de ver los ministerios y quizás hay muchos más difíciles, pero el ministerio de Jeremías, de Juan el Bautista, para mí fue uno de los más complicados también. Fue un hombre que vivió completamente dedicado al llamado que Dios tenía sobre él. Caminó en el desierto, se entiende porque sus padres no aparecen más, que murieron aún siendo él joven, aún siendo él un adolescente. Y él vagó por el desierto años. ¿Has visto en The Chosen cómo le llaman los discípulos? El pirao de Juan, el loco de Juan, el que va ahí con los pelos de camello, con los pelos sin cortar, que come langostas, el pirao de Juan. O sea, imagínate su reputación, soledad. ¿Quién vive tantos años de soledad en un desierto? Sin comer comida rica, renunciando a todo placer, renunciando a toda comodidad. Reta mucho su vida. Nos reta demasiado la vida de Juan el Bautista, pero él estaba decidido a estar consagrado por una causa que era Cristo y el llamado que Dios le había hecho. Dios me ha llamado, yo tengo que vivir y dedicar mis fuerzas, mis días a ese llamado que Dios ha puesto sobre mi vida. Después 6 meses nada más de ministerio, después como se enfrenta a Herodes acaba en la cárcel y por último le cortan la cabeza. No es un ministerio fácil. Tuvo sus momentos también de duda. Hay un tiempo que está en la cárcel y él llama a 2 de sus discípulos y les dice que vayan a Jesús. Aseguraros que Él es el que esperamos. O sea, tuvo sus momentos de bajón, de dudas, como todos en todos los ministerios. Pero recobró ánimo cuando los discípulos volvieron y dijeron, hace milagros, hace andar a cojos, abre la vista a los ciegos, los libra a los endemoniados, es el Cristo. Recobra ánimo su corazón al punto que se enfrentó a la muerte. Es una herencia la vida de Juan el Bautista para cada uno de nosotros. Él fue fiel a su llamado. Y termino con estas preguntas que quiero que te hagas y que escuches y analices. ¿Estarías dispuesto a pasar soledad y silencio como él pasó años en el desierto? ¿Has visto la peli esa del náufrago? Que está 2 años y ya hasta se hace un coco para hablar con él. El Wilson, ¿no? Que lo llama el Wilson. Años en el desierto. La soledad se te mete hasta adentro. ¿Estarías dispuesto a pasar soledad y silencio para solamente 6 meses de gloria? Y no hablo gloria de triunfo de él, sino gloria del esplendor del ministerio, ¿no? ¿Estarías dispuesto? Algunos decimos 3 años de Jesús. ¿Por qué no estuvo más de ministerio, verdad? Los 3 años fueron lo necesario y lo imprescindible y fue lo que Jesús vino a hacer. 6 meses. ¿Estarías dispuesto a la incomprensión de muchos, a que te tachen de raro, porque Juan era el raro, y a renunciar a la aceptación y al buen trato de otros por cumplir tu llamado? ¡Wow! ¿Estaríamos dispuestos? Porque tantas veces, como estamos viendo en los conectas, se alimenta nuestra alma
de la aprobación de los demás. ¿Estarías dispuesto a vivir sin eso? ¿Estaríamos dispuestos a renunciar a lo que amamos por amor a la causa y a lo que hemos decidido consagrarnos? ¿A qué estás dispuesto tú y yo a renunciar? De eso se trata consagración. No es sufrir por sufrir, o sea, no es pasar hambre por pasar hambre, no es pasar penurias por pasar penurias, no, eso es otra historia bien errada. Pero ¿a qué estamos dispuestos a renunciar? Y ya no solo hablo de cosas materiales, sino como Él, a la soledad, a vivir en soledad, al estar entre otras personas, al calor de la gente. ¿Estamos dispuestos a renunciar por la causa que es Cristo? ¿Estamos dispuestos a que no se nos vea en absoluto para que le vean a Él? ¿Estamos dispuestos a que la gloria de nuestro llamado, de nuestros ministerios no sea nuestra, sino que sea suya y le vean a Él? ¿Estamos dispuestos a morir para que toda una ciudad sea encendida y conozca a Cristo Jesús? Ese es el reto de esta mañana.